en Cristo. Gracias una vez más y vamos a comenzar. Mire, esta mañana vamos a hablar acerca, ¿qué les parece el dominio propio? ¿Quién tiene dominio propio? No, ya sé que no, nadie, ni yo. Es bien difícil, ¿verdad? El dominio propio es un tema muy, muy delicado y es uno de los tantos frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y creo que todos son difíciles en sí, pero el dominio propio realmente es difícil. Porque para todo lo que rige nuestra vida se necesita dominio propio. Nuestro mayor anhelo y propósito como hijos de Dios debe ser crecer, madurar, alcanzar, mejorar, ¿verdad? Poder llegar a ser notados por los demás. Ese es nuestro mayor propósito, de ser de bendición para todos aquellos que estén a la par nuestra. Ser de bendición donde quiera que estemos, sea en la iglesia, sea en casa, sea en el trabajo, en donde quiera que sea. Nuestro mayor propósito debe de ser, ¿verdad? Ser de bendición para los demás. ¿Quién me dice amén a eso? Pero para eso ocupamos algunas cosas que son fundamentales y una de esas es tener dominio propio. Amén. ¿Qué es dominio propio? Es lo que nos hace gobernarnos a nosotros mismos. Eso es el dominio propio. Diga, yo me gobierno, yo gobierno esa necesidad de esto, del otro, de aquí, de allá. Yo refreno mi lengua, mi boca, yo refreno mi ira, mi orgullo. Eso es tener dominio propio. Hermanos, ¿qué pasa cuando nosotros no sabemos gobernarnos a nosotros mismos? ¿Qué pasa cuando no tenemos ese dominio propio? ¿Sabe qué pasa? Podemos echar a perder lo que hemos logrado, lo que ya hemos logrado. No solamente no alcanzar lo que no hemos logrado, sino echar a perder lo que ya hemos logrado. Quizá una relación, quizá un matrimonio, quizá un proyecto de vida, un negocio, podemos echarlo a la borda simplemente porque no tuvimos dominio propio. ¿Quién dice amén? Pero cuando nosotros aprendemos a tener dominio propio, hermanos, qué hermoso, muchas bendiciones nos van a rodear. Cada uno de nosotros siempre pasamos momentos de crisis, todos podemos decir amén, que en un momento de nuestra vida pasamos crisis, momentos de dificultad, momentos de dolor, situaciones de traiciones, momentos de desilusión. Pero hermanas, hermanos, cuando nosotros sabemos cómo gobernarnos a nosotros mismos, entonces vamos a saber cómo calmar esos momentos. Cuando sabemos cómo dominarnos a nosotros mismos, vamos a saber cómo bajar la presión en esa situación. Vamos a saber cómo reaccionar de una manera correcta a esas situaciones. Cuando tenemos dominio propio. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con alcanzar cosas, metas, verdad? Anhelos. Todos soñamos con alcanzar algo mejor. Todos. Amén. Pero si no tenemos el gobierno de nosotros mismos, podemos echar a perder las cosas que estamos soñando alcanzar. Solamente se van a quedar en eso, en sueños. ¿Por qué? Porque no sabemos gobernarnos. Así que, hermanos, debemos tener muy en claro que para poder crecer, sanar, madurar, mejorar, edificar, debemos tener dominio propio, debemos saber gobernarnos. ¿Quién me dice amén a eso? Mire, abra su Biblia conmigo en Proverbios 16:32, y si no, ahí está en sus notitas también. Si por alguna razón se le olvidó su Biblia, porque se le olvidó, porque yo sé que ustedes vienen con la Biblia todos los domingos. No, ya George no la trajo porque ya se rió. Agarre sus notas, brother. En Proverbios 16:32, mire qué bonito dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Amén. Mejor es el que tarda en enojarse que el que es fuerte. Quiere decir que es mejor aquella persona que tiene el control de su enojo antes que aquella persona que es fuerte físicamente. Dice la Biblia: airaos pero no pequéis. Amén.
Amén. Airaos, pero no pequéis. En pocas palabras, enójese, pero no haga panchos. ¿Sí? Porque no es pecado enojarnos. No es pecado. Todos tenemos derecho de enojarnos. Amén. Todos tenemos derecho de enfrentar un momento donde algo nos molesta, donde algo nos da coraje, nos enojamos. Todos tenemos ese derecho. Lo que tenemos que cuidar, hermanas, hermanos, es que el enojo no nos maneje a nosotros. Eso es lo que tenemos que cuidar. El enojo está aquí, pero Dios dice: no, tú no me vas a controlar a mí, tú no me vas a manejar a mí. Amén. No podemos dejar que el enojo nos controle. ¿Por qué, hermanos? Porque en un momento de enojo, ¿qué puede pasar? Podemos arruinar momentos y dañar profundamente a personas que amamos. Eso nos puede pasar si no tenemos ese dominio sobre el enojo, sobre el coraje. Terminamos arruinando momentos bonitos, y no solo eso, sino que terminamos dañando el corazón de personas que amamos, de nuestros seres queridos, del cónyuge, de los hijos, por un momento de no saberse dominar. ¿Quién dice amén a eso? Por un momento de ira podemos echar a perder muchas cosas que realmente valen la pena. Y mira lo que dice la segunda parte de Proverbios 16:32. Dice: y el que se enseñorea de su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. El que se enseñorea de su espíritu. Hermanos, nosotros tenemos que tener señorío sobre nosotros. Tenemos que tener gobierno sobre nosotros mismos, sobre mi yo. La palabra enseñorearse significa tener poder sobre mí. Es lo que significa la palabra enseñorearse. Tener poder sobre mí mismo, tener control sobre mi yo. Hermanos, es tan importante tener dominio propio, poder gobernarse uno mismo en los momentos de dificultad. Es tan importante saberse dominar a uno mismo en los momentos de enfermedad, saberse dominar en los momentos de dolor, en los momentos de adversidad. Es tan importante saberse dominar en los momentos de la tentación. Es tan importante. Ahora, hermanas, hermanos, todos en este lugar, todos, desde aquí hasta aquí y hasta aquí, todos tenemos dominio propio. Apunte eso en sus notas. Todos, absolutamente todos, y todos son todos, tenemos la capacidad de tener dominio propio. Todos tenemos la capacidad. Aquí no hay nadie que diga: no, yo no. Usted tiene la capacidad. Usted puede. Amén. ¿Y sabe por qué todos tenemos la capacidad de tener dominio propio? ¿Sabe por qué? Porque mira lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7. Mira lo que dice. Póngamelo ahí, porfa. Dice así: porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién dice amén? Ahí dice la palabra, porque usted tiene la capacidad de tener dominio propio, porque la palabra dice que Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, dice en otra versión. Usted no tiene, Dios no le da a usted un espíritu de cobardía, no. Él nos ha dado un espíritu de timidez. Perdón, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino más bien ¿de qué? De poder. De poder, yo puedo. De amor. Cuando tenemos amor, eso mueve montañas. El amor me hace dominarme. Si usted realmente ama a su esposo y a sus hijos, ese va a ser dominar. ¿Para qué? Para no dañarlos. Amén. Y nos da el espíritu ¿de qué? De dominio propio. Diga: yo tengo dominio propio. Yo puedo saber, yo me puedo dominar a mí misma, a mí mismo. ¿Cómo sabemos, hermanos, si nosotros somos personas que tenemos dominio propio? ¿Usted está seguro que tiene dominio propio? ¿Hay alguien aquí que diga: yo, hermana, creo que yo sí tengo dominio propio? ¿Alguien que valiente que? ¿Lazarita? Sí, tú sí. Lazarita sí tiene dominio propio.
Bueno, tener dominio propio es aquella persona que sabe comportarse ante aquella crisis que la vida le trae. ¿Usted se sabe comportar de una manera correcta cuando viene la crisis a su vida? Cualquier crisis. Puede ser en el matrimonio, en la familia, puede ser en el trabajo, puede ser en la iglesia, puede ser económicamente. ¿Usted se comporta de una forma correcta? ¿Usted reacciona de la forma correcta? Quizá una mala noticia, quizá un mal momento, ¿usted reacciona de la forma correcta? Porque eso es tener dominio propio. Cuando se le viene el toro así, usted no le corre, usted lo agarra por los cuernos y dice: aquí. Amén. Una persona que tiene control ante una situación descontrolada. ¿Qué tal cuando se descontrola el cónyuge? ¿Sí? Usted tiene el dominio propio para controlarlo, para controlar la situación. ¿Qué tal cuando se descontrolan los hijos? Hijos, su mamá. ¿Qué tal? No, y de verdad, sí. ¿Qué tal cuando se descontrola? ¿Usted tiene dominio propio para controlarse? ¿O les grita como la hermana Eva? ¿Qué tal la salud? Cuando se descontrola la salud, ¿usted tiene dominio propio? ¿Qué tal la economía? Entonces aquí lo importante es saber que todos aquí tenemos dominio propio. Amén. Nos dice la palabra que a todos se nos dio un espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Ahora entendamos que Dios ya nos dio ese espíritu. Amén. Quien dice: yo ya lo recibí. Usted lo tiene. Usted ya tiene ese espíritu de dominio propio. Ya lo tiene, ahí está ya. Pero ¿sabe qué nos toca hacer? Desarrollarlo. Ya lo tenemos, pero hay que desarrollarlo. ¿Sí? Entonces, ahí está ya, yo ya te di el poder. Ahí dice: yo te di el poder. Un espíritu de poder. Yo puedo, tú puedes. Amén. Escriba en sus notas. Tenemos dominio propio, pero debemos aprender a desarrollarlo. Más adelante lo voy a volver a repetir. Dios nos ha dado inteligencia a todos. Nadie nacimos burros, déjeme le digo, todos somos inteligentes. Nadie, no, de verdad. Pero hay que desarrollar esa inteligencia. Amén. Si no, entonces sí nos quedamos burros, ¿verdad? Todos nacimos. ¿Será? No, Dios nos da sabiduría, pero hay que desarrollarla. Ahí la tenemos escondida, hay que desarrollarla. Todos tenemos en nuestro cerebro una parte donde puede la sabiduría desarrollarse, la inteligencia, el conocimiento, el entendimiento. Dios nos dio el dominio propio, pero hay que aprender ¿a qué? A desarrollarlo. Hermanos, el dominio propio no lo podemos revelar, no lo podemos manifestar solo porque lo tenemos. No se puede. No es como que lo tengo y ya me brota y no. Nos toca desarrollarlo. Entendamos una vez más, Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, amén, pero de dominio propio. Eso ya lo tenemos. Dios nos lo dio, eso ya lo tenemos, Dios nos lo regaló. Nosotros tenemos la capacidad de dominarnos, de gobernarnos. Nosotros debemos saber dominar los deseos y esas cosas destructivas de las cuales padecemos todos. Hay cosas que nos destruyen a cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa? Nos destruyen y nos destruyen. ¿Por qué? Porque no sabemos dominarlas, porque no sabemos gobernarlas. Dominar el deseo ¿a qué? Al alcohol, el deseo a la droga, al tabaco, el deseo a mentir, porque eso es un pecado. En vez de que una mentirita piadosita, pues esa también es pecado. Dice en Santiago que todo hombre puede domar toda clase de animales, aves, reptiles, peces. Dice, pero nadie puede domar la lengua, que es maligna
incansable y llena de veneno mortal. Esa hay que saberla dominar. Dominar nuestros temores, dominar nuestro afán, nuestras crisis nerviosas. ¿Cuántos hemos pasado por crisis nerviosas? A todos Dios nos dio dominio propio. Hermana, hermano, yo no sé en esta mañana con qué usted ha llegado aquí. ¿Qué cosa ha estado dominando su vida? Usted sabe, yo no sé, pero usted sí sabe. ¿Qué cosa está dominando su vida? No usted la está dominando, pero esa cosa lo está dominando a usted. Yo no sé con qué esa cosa está dominando su vida, que no le permite recibir victoria, recibir bendición. De repente nos está dominando un temor muy fuerte. De repente nos está dominando una depresión. Amén. Un afán, la ira, la desesperación. Pero ¿sabe cuáles son las mejores noticias que nos pueden dar esta mañana, hermanos, hermanos? Que sí podemos tener dominio propio. Eso es lo más hermoso, que la palabra nos dice que Dios nos dio ya ese espíritu de dominio propio, pero tenemos que aprender a desarrollarlo. Amén. Una vez más, tenemos dominio propio, pero debemos aprender a desarrollarlo. Así que esta mañana vamos a aprender a cómo desarrollar nuestro dominio propio. Amén. ¿Quién quiere aprender? Amén. Se me están durmiendo, Un cafecito. Yo sé que es domingo, yo sé. Yo dormí como un minuto nada más. Nomás así cabecita. Ay, es hora de levantarme. Ay, yo sé que andamos cansados, pero despierte, porque mire, esto es de mucha bendición. A mí me bendijo mucho cuando estaba preparando esto. Ay, amén, gloria a Dios, y dominio propio, pero si da, uy, no, qué emoción. Así que despierte, mire qué bonito. Que yo no sé, hermano, hermana, cómo llegó usted esta mañana. Yo no sé, cansado, sí entiendo, cansado. No puede ni siquiera dominar su sueño, imagínese. Va a poder dominar los problemas. No sé cómo llegó usted esta mañana, pero ¿sabe qué? Pero lo que sí sé es que en el nombre de Jesús usted se va a ir victorioso, teniendo el dominio propio sobre todo aquello que lo estaba dominando. Y si usted lo cree, diga amén. No sé cómo llegó, pero sé que se va a ir en victoria, porque esta mañana el Señor Jesús le va a decir: tú tienes el dominio propio y yo te voy a ayudar a que tú lo desarrolles. Mire, leamos Gálatas 2:20. Ahí está en sus notas. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Leamos hasta ahí. Creo que si entendemos, hermanas, hermanos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Sabemos que Cristo fue crucificado. Amén. Creo que podemos entender que para que Cristo pudiera ser crucificado, tuvo que negarse a sí mismo. Él tuvo que negarse a sí mismo. ¿Cristo se negó a qué? ¿A seguir siendo Dios? Él era Dios. Él es Dios. Pero se negó a ser Dios, ¿para qué? Para hacerse hombre. Imagínense. Y siendo hombre, se negó a sí mismo para hacerse siervo. ¿Y cómo sabemos eso? Eso lo podemos ver cuando Él decide lavarle los pies a sus discípulos. Porque la tradición judía decía que al siervo de más bajo nivel le tocaba lavar los pies a aquel importante. Y Jesús lavó los pies de los discípulos. Él se hizo siervo. Entonces nuestro Señor Jesús claramente nos demuestra que Él tuvo que negarse a sí mismo para cumplir la voluntad de su Padre. ¿Cuánto nos negamos a nosotros mismos para cumplir lo que nuestro Padre nos pide? No. Se negó a ser Dios para hacerse hombre de carne y de hueso, que sufrió, que padeció, que tuvo sueño, que tuvo hambre, que tuvo frío, que tuvo calor, que le dolió el pie, que sí. Él se negó
para hacerse hombre, sufrir, padecer. Se negó a ser hombre para ser siervo. Él vino a este mundo a servir. Amén. Él vino a este mundo a servir, a darle esperanza al perdido, a darle vista a los ciegos, a darle sanidad al enfermo, a levantar al caído, a lavar los pies de sus discípulos. Él se negó a sí mismo, siendo Dios. No tenía por qué haberlo hecho. Yo creo que nadie lo hubiéramos hecho. Dice, ay, le puede decir a su padre, ay, no, padre, mira cómo se la tierra. No, son bien bárbaros, que voy a andar dando mi vida por ellos, malagradecidos. Y no, él se negó, hizo la voluntad de su padre. Ese sí es amor del bueno. Jesús se negó a sí mismo para ser maldito, fíjese, porque la palabra de Dios dice que maldito aquel que fuese colgado de un madero. Tanto así, tanto así. Hermanas, hermanos, aquí nos podemos dar cuenta que para que Jesús pudiera llegar a la cruz se tuvo que negar a sí mismo. Ahora, si nosotros queremos estar juntamente crucificados con Cristo, ¿qué nos toca hacer, queridos hermanos? Negarnos a nosotros mismos. Qué padre, ¿verdad? Ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir? Que ahora me toca a mí negarme. Ya no vivo yo. Negarme a mí mismo, ¿a qué? ¿Qué es negarse a sí mismo? Negarse es sacrificarse. Es un sacrificio. Amén. Pero ¿sabe qué? Apunte esto en sus notas. El sacrificio nos lleva a obtener un beneficio, una bendición. El sacrificio nos lleva a obtener una bendición, un beneficio, un privilegio, algo que es bueno para nosotros. Hermanos, al decir con Cristo estoy juntamente crucificado, no debe de ser un sacrificio, sino un beneficio. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Mire, con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir que tengo que dominar mis deseos, y eso posiblemente se nos hace un sacrificio, amén. Es que es un sacrificio, pero no debe de ser un sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque en la cruz Cristo me perdonó, porque en la cruz hay salvación, porque en la cruz hay sanidad, porque en la cruz hay vida eterna, porque en la cruz hay restitución, hay restauración, porque en la cruz hay libertad, porque en la cruz hay prosperidad. Entonces dígame usted, ¿realmente estar juntamente crucificado con Jesús realmente es un sacrificio? Yo creo que no. Yo creo que más bien es un beneficio, es una bendición. Ahora, pero negarse a sí mismo para ir a la cruz, eso sí nos va a costar. Eso sí va a ser un sacrificio. Eso sí es sacrificio. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? Negarme a mí mismo. ¿Negarme a qué? Negarme a mis deseos, a mis pasiones, a la ira, al enojo, a los vicios, al orgullo, a los malos hábitos. Pero cada vez que yo me niego a mí mismo, estoy teniendo un beneficio, estoy teniendo una bendición, estoy trayendo algo bueno y positivo para mí, para mi familia. Hermanos, pregunto, ¿qué es mejor? ¿Una tentación o la salvación de la vida eterna? ¿Qué es mejor? ¿La tentación o la vida eterna? Obvio la vida eterna, ¿verdad? Pero si queremos ese beneficio, ¿qué tenemos que hacer? Sacrificarnos, negándonos a nosotros mismos. Negarse a sí mismo. Amén. Cuando usted dice no más, cuando usted dice ya yo me voy a dominar y me voy yo a dejar morir mi yo, es cuando usted dice ya no más al Facebook, a estar ahí pegado. ¿Quién dice amén? Hasta le va a poner micrófono ahí para que. No más al TikTok, no más a la tele, no más a los vicios, no más a la mentira, al orgullo, no más a la falta de perdón, no más al adulterio, no más a todo aquello que destruye mi vida. Y no solo la mía, pero también la de los míos. Cuando dice no más, usted está teniendo un sacrificio, pero ese sacrificio le va a traer una bendición.
Hermanos, negarse a sí mismo es un sacrificio que traerá grandes, grandes, grandes beneficios, grandes bendiciones. Hermanos, si yo tengo, ¿verdad? Tengo el colesterol alto y la presión alta y dejo de comer, por decir, comida chatarra, lo más seguro es que sí va a ser un sacrificio para mí, bien grande, muy grande, porque a mí me gusta mucho comer comida rápida. Pero si yo dejo de comer, sí va a ser un sacrificio, pero ¿qué va a pasar? Me va a traer un beneficio, porque ya mi salud va a estar bien. Amén. Hermanos, si yo soy una compradora compulsiva, ¿cuántos compradores compulsivos hay esta mañana? Ay, levanten la mano. Ah, mire, unos hasta las 2 manos levantaron. Ay, mira, no, entrada triunfante, Anita. Hasta levanta las 2 manos. Si yo soy una compradora compulsiva y decido no más visitar las tiendas de departamento y decido cortar así en 1000 pedazos esas tarjetas de crédito, decido no más comprar lo innecesario, ¿eso será un sacrificio? Sí, bien grande. Yo no soy realmente compradora compulsiva y no puedo decir, ¿verdad? A mí me da igual, así que no. Pero yo los que sí, les va a costar, va a ser un sacrificio. Pero ¿qué va a pasar? El que usted deje de endeudarse va a producir ¿qué? Un beneficio. Imagínese dormirse usted tranquilo sabiendo que no le debe a nadie y sabiendo que le quedó, aunque sea poquito, pero le quedó, y con eso usted y Dios se lo va a rendir. Ese sacrificio le va a traer un beneficio. ¿En qué aspecto? En que usted ya va a estar libre de deudas. Amén. Con el mismo pantalón pero libre de deudas. Con la misma blusa pero libre de deudas. Amén. Pues sí, ¿para qué traemos bolsas caras si ni traemos dinero? Ay, pues sí, yo mejor prefiero traer una bolsa así del Walmart, pero bien repleta de dinero, ¿verdad? Sí, ¿qué? Pues qué, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el problema más grande de nosotros? Que queremos todos los beneficios de la cruz, pero no queremos el sacrificio que conlleva eso. No queremos. Queremos la salvación, queremos el perdón, queremos la sanidad, queremos la restauración, queremos la liberación, y decimos sí, queremos ser salvos y en el nombre de Jesús recibo la promesa de Dios. Pero realmente no queremos el sacrificio que conlleva para recibir esos beneficios de la cruz. El precio que pagó Jesús por estos beneficios no fue barato. Fue su vida, fue su sangre preciosa, pura, bendita, derramada en esa cruz. Fue su cuerpo precioso, hermoso, el que fue flagelado, el que fue escupido, maltratado, ultrajado para estos beneficios. ¿Y queremos nomás recibirlos así porque sí? No, conllevan un sacrificio que trae bendición. Queremos la salvación, pero nos queremos portar mal. Queremos el perdón, pero no queremos perdonar a aquel que nos ofendió. Queremos la sanidad, pero no nos queremos cuidar. No queremos comer saludable ni hacer ejercicio. Queremos la restauración, quizá en el matrimonio, pero somos bien orgullosos y estamos a pelea con el cónyuge. Queremos la liberación, pero estamos adictos a muchas cosas, a los vicios, a la tele, al juego, usted diga y mencione. Mire, cada vez que nosotros estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y decir no más me voy a alcoholizar, no más me voy a drogar, no más me voy a endrogar, no más voy a gritarle a mi cónyuge, no más voy a gritarle a mis hijos, no más voy a faltarle a mi esposo, no más voy a hablar o a criticar al prójimo, no más lo voy a hacer. Cada vez que hacemos eso, hermanas, hermanos,
habrá una bendición grande, gigante en cada uno de nosotros. Habrá una bendición preparada para cada uno de nosotros por parte de Dios. Amén. Hermanos, la palabra de Dios nos dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso quiere decir que Cristo está ya dentro de nosotros. Amén. Ya Cristo está ahí, porque dice la palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y cuántas veces, hermanas, hermanos, andamos según nosotros recitando Gálatas 2:20, bien orgullosos que hasta no lo sabemos de memoria? Yo me acuerdo con el seminario, nos dicen: tienen que memorizarse Gálatas 2:20. No, ya me lo sé todo y andamos muy felices recitando, ¿verdad? Gálatas 2:20. Hasta cantadito nos sale: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo que vivo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Nos sentimos orgullosos de que no sabemos el versículo de memoria, pero mangos que Cristo vive en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hacemos lo que se nos pega a nuestra reverenda gana. Por eso no es cierto que Cristo vive en nosotros. Terminamos haciendo lo que se nos pega nuestra bendita gana. Pero hermanas, hermanos, debemos entender esto que es muy importante. Dentro de nosotros existe un Cristo. Amén. Existe Cristo. Pero cuando el yo vive, nuestro Cristo muere. Pero cuando nosotros morimos, hay un Cristo vivo que está dentro de nosotros. Eso es lo hermoso. Si usted da muerte a su yo, entonces Cristo vive, porque así dice la palabra: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y por qué no recibimos la bendición y por qué no hay beneficios? Porque le damos muerte al pobre de Cristo para vivir bien nosotros. Y somos nosotros quien vivimos, no Cristo. Y todo depende si nosotros queremos entregarle esta mañana nuestro yo a Cristo, que sea Él quien viva en nosotros para hacer lo que es correcto, para tener ese dominio propio que necesitamos. Continuemos leyendo Gálatas 2:20. Mire lo que dice la segunda parte. Dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Eso quiere decir, hermanas, hermanos, que lo que nosotros vivimos en nuestra carne, nosotros lo vencemos por la fe. Amén. Lo que vivimos en la carne lo vencemos por la fe. Es cierto, hermanas, hermanos, que Cristo vive en nosotros. Es cierto. Pero nosotros somos los que enfrentamos las tentaciones. Somos nosotros quien sentimos las presiones, quien sentimos nuestra carne desesperada. Somos nosotros quien sentimos los momentos de dificultad, aunque Cristo vive en nosotros. Amén. Mas Cristo Jesús en la cruz ya llevó la depresión, el enojo, la enfermedad, la ira, el orgullo, hasta la muerte. Llevó en la cruz ya. Y todo esto y más, ya Cristo lo venció en la cruz, cuando Él murió y resucitó. Y eso muchas veces se nos olvida. Entonces, cuando entendemos que Cristo ya lo venció y que es a través de la fe que usted tiene en Cristo lo que la sostiene, lo que lo fortalece, entonces eso nos da paz. ¿Para qué? Para poder dominar todo aquello que estamos sintiendo. Nos levantamos en fe y decimos: no voy a dejar que la ira me gobierne. Usted debe de levantarse esta mañana y decir: no voy a dejar que la ira me gobierne. No voy a dejar que el orgullo me gobierne. No voy a dejar que los celos me gobiernen. No voy a dejar que los vicios me gobiernen. No voy a dejar que el Facebook me domine, porque nos domina y nos controla. Hasta nos truena los dedos y vamos de volada. No voy a dejar que las mentiras me gobiernen. No voy a dejar que la tentación me gobierne, porque Cristo Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Y es mi fe en Cristo que ya venció todo aquello malo que yo no he podido no gobernar. Ya lo venció Cristo. Es nada más cuestión que usted lo crea y tome ese poder
del cual Dios le ha dado para poder tener ese dominio propio. Es nuestra fe la que va a vencer la crisis, hermanas, hermanos. Es nuestra fe, porque Cristo ya lo venció. Amén. Leamos primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Mire lo que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Diga amén. Mi fe es la que yo venzo. Diga, hermano, mi fe es lo que yo venzo. Y es más, amén. Escríbalo en sus notas: mi fe vence lo que yo estoy viviendo y lo que estoy sintiendo. Mi fe vence lo que yo estoy viviendo y lo que estoy sintiendo. ¿Quién dice amén a eso? Es mi fe la que vence eso. Es mi fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. ¿Cuál es? Nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Cuál fe? La que yo tengo que tener al recordar que Cristo ya venció. Pues ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Sí, quizás es cierto, una vez más, nosotros somos los que sentimos, los que tenemos que dar la cara por el problema, los que tenemos que lidiar con el cónyuge, los que tenemos que lidiar con los hijos, los que tenemos que pagar la deuda. Nosotros somos los que tenemos que sentir la angustia. Sí, es cierto. Nosotros somos los que vivimos todo eso. Nosotros morimos, pero nosotros morimos cuando recibimos a Cristo, hermanos. Ahora es Cristo quien vive en nosotros, y ese Cristo que vive en nosotros ya venció en la cruz del Calvario, y lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo ya Él lo venció. Lo sentimos y lo vivimos, pero tenemos que acordarnos, pero Él ya lo venció. Nuestra fe es que vamos a salir adelante, porque no estamos solos, porque Cristo está con nosotros, porque juntamente estamos crucificados con Cristo. Cristo vive, Él no está muerto. Mire lo que dice el verso 5 de primera de Juan capítulo 5. Mire lo que dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Usted cree en el Hijo de Dios? Entonces usted vence al mundo. Nuestra fe está en Cristo Jesús. ¿Cuántos creemos que Dios desea bendecirnos dándonos lo necesario y hasta de más? Claro. Decimos: yo sé que Dios me quiere dar eso, yo sé que Dios quiere bendecirme, Dios quiere darme esa buena casa, Dios quiere darme ese buen trabajo, yo sé que Dios anhela darme ese buen marido, esa buena esposa. Yo sé que Dios quiere. Hermanos, si nosotros creemos eso, porque usted lo cree, usted se ha dicho a sí mismo: yo sé que Dios quiere algo bueno para mí, yo sé que Él quiere que yo prospere, yo sé que Él quiere que me vaya bien. Amén. Y si creemos eso, ¿por qué cuando no podemos dominar lo que sentimos no creemos que ya Jesús lo venció en la cruz? ¿Por qué se nos está tan difícil creer que ya Jesús lo venció en la cruz? Cuando empezamos a sentir esa desesperación, tenemos que recordar que ya Jesús lo venció en la cruz, y que no más tenemos que vivirlo nosotros. Ya no. Hermanos, ¿cuántas veces queremos solucionar nuestros problemas tomando decisiones incorrectas? Queremos tirar la toalla. Pensamos que la muerte es la solución. ¿A cuántos les ha pasado eso? Pensamos que huir del problema es la solución. Le corremos a enfrentar el problema. Pero realmente, hermanos, la muerte de nuestro yo es la solución de nuestros problemas. La solución no es correrle al problema, no es tirar la toalla, no es decir: ay, yo estaría mejor muerto ya. Ese no es la solución. La solución realmente es la muerte de nuestro yo. Entonces, ¿qué debo hacer para bendecir mi vida a través del dominio propio? Escriba: número 1, me niego a mí mismo, decido ya no vivir más yo para que Cristo viva en mí. Mire qué bonito. Me niego a mí misma. Ya no eres tú, Eva, ya no más tú. Ahora decides que Cristo vive en ti. Ya tú le das muerte a ti para que Cristo viva en ti. Amén. Hermano, no tenemos que padecer más tratando de solucionar nuestros problemas en nuestra carne. Solo tenemos que entregar nuestra vida a Cristo y morir
nosotros para que esos problemas se puedan solucionar. Tan fácil, tan sencillo. Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, yo ya no vivo, usted ya no vive. Cada vez que usted dice ya no más, ya estoy cansado, Señor, llevo años aquí orando y nada cambia. ¿Cuántas veces hemos hecho esa oración? Ya, Señor, ya me cansé, ya años y años y años, y ayuno y aquí y allá, y nomás nada pasa. Y ¿sabe qué? Ahora es cuando Cristo viene y le dice, ¿sabes por qué no? Porque eres tú quien vive en tu carne. Por eso no pasa nada. Porque eres tú quien se aferra a reaccionar conforme a tus sentimientos y a tus emociones. Porque eres tú quien no quiere tener dominio propio sobre tu vida. Por eso. Y tenga para que se entretenga, ¿verdad? Dios le dice en esta mañana, ¿por qué no me dejas que sea yo hoy quien toma el control de tu vida? Porque yo ya vencí en la cruz del Calvario todo eso. ¿Por qué no me dejas? Dame chance. Tenme confianza, tenme fe. Jesús desea vivir con usted, no que viva usted más solo. Cristo quiere hoy que muramos a orgullos, a vicios, a todo lo que nos aparta de Él, para que Él pueda vivir en nosotros. Mire, cuando yo pasé mi proceso, yo sentía morirme. En el tiempo más difícil, ya casi 4 años, y al principio yo sentía realmente, yo deseaba morirme. Me entraron temores, fue un golpe tan duro para mí que no me esperaba, que no supe cómo manejarlo. Y genuinamente la desesperación, el temor y la ansiedad llegaron a tomar hasta cierto punto control sobre mí, al punto donde yo realmente no quería vivir. Yo decía, esta no es vida, Señor, llévame, ya no quiero estar aquí, ya no más. Pero realmente yo pensaba, incluso me pasaba la tontera hasta de quitarme la vida porque yo ya no soportaba. Pero le voy a decir una cosa bien importante. No hubo nunca ni un solo día donde yo no dominara ese sentimiento y me arrodillara a los pies de Cristo y orara. No hubo día que yo no dominara ese temor y decir, no importa este temor, yo me voy a arrodillar ante los pies de Cristo y yo voy a pedir su misericordia y su bondad y su protección y que me levante. Y mire, Él me levantó, porque si yo no hubiera dominado ese, yo no estuviera aquí. De corazón se los digo, yo no estuviera aquí. Y le doy gracias a Dios por haberme dado el poder para poder dominar eso que me estaba controlando. Y gloria a Dios, Él me sanó. Él me dio vida, Él me dio esperanza, Él me dio fortaleza en esos momentos. Él me dio paz y me dio seguridad. Nadie ni nada le podrá otorgar a usted eso más que Él. Morir es negarnos a nosotros mismos. Amén. ¿Qué debo hacer para bendecir mi vida a través del dominio propio, hermana Eva? Escriba, número 2. Decido dar muerte a todo problema para no verlo crecer. Hay que darle matarile al problema para no verlo crecer. Amén. Hermanos, todo lo que no podamos vencer cuando nazca, lo tendremos que ver crecer. Hermanos, todo lo que no podamos, una vez más, vencer cuando nazca, lo vamos a tener que ver crecer. Si nosotros no logramos vencer un pequeño problema dentro de una relación o matrimonio, pasarán muchos años y solo veremos ese problema crecer y crecer. Todo problema que usted no haga morir cuando nació, tendrá que sufrir viéndolo crecer a través del tiempo. ¿Qué hace usted cuando hay un problema en casa, en el trabajo, en la iglesia? ¿Toma el toro por los cuernos o le huye? Lo ignora. Hermano, muchas veces toleramos los problemas al punto donde ya ese problema se vuelve parte de la familia. Ese problema ya hasta lo consentimos, lo toleramos, lo apapachamos, lo alimentamos. Y sabe que hoy yo le digo a usted esta mañana, no permita que los problemas vivan en su casa y le hagan sufrir a usted y a los suyos.
No permita eso. No tolere que en su casa se vivan gritos, pleitos, divisiones por no tener dominio propio para poner en orden las cosas. No tolere que en su casa se viva una escasez económica solo por no saber dominar el momento de comprar de una manera compulsiva. Hermanos, cuando llega un problema lo vemos pequeñito, lo vemos inofensivo, pero si no hacemos caso a ese problema, algún día va a crecer tan, pero tan grande que nos va a costar mucho dolor y sacrificio arreglarlo. Ese problema nos va a esclavizar, así que debemos tener el dominio propio para enfrentar los problemas cuando se presenten. ¿Quién dice amén a eso? Así debe de ser. Número 3, ¿qué debo hacer para bendecir mi vida a través del dominio propio? Escriba, número 3, reconozco cuál es mi identidad como hijo o hija de Dios y no le doy cabida a las mentiras de Satanás. Amén. Mire lo que pasó a Adán y a Eva. Leamos Génesis 3:4. Dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de este árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Usted sabe que la tentación lo lleva a hacer algo que usted no es. Cuando caemos en la tentación estamos siendo algo que no somos. La tentación es ser algo que no soy. Pero el que sabe quién es, si usted sabe quién es, no se sentirá tentado por ser algo que usted no tiene que ser. Usted no tiene por qué darle cabida a la tentación, porque usted no es eso. Usted no es ese pecado, usted no lo es, porque usted es un hijo de Dios. Dominio propio tiene que ver con identidad. Sé quién soy yo. Eva se sintió tentada porque le dijeron que iba a ser como Dios. Ella no era Dios, no era su lugar. Mas le dio tentación porque le dijeron que podía ser como Dios. Escuche y escriba esto: el dominio propio se establece en tu vida cuando tú le das el valor a lo que tú eres. Debemos saber, hermanas, hermanos, cuál es nuestra identidad. Mire lo que dice el verso 6 de Génesis. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió luego y le dio a su esposo y también comió. Hermanas, ¿cuántas veces, hermanos, Eva pasó a la par de ese árbol y quizá nunca ni atención le puso? Ella veía ese árbol normal, pero una conversación con la serpiente corrompió la forma en la que ella veía ese árbol. Hermanos, va a haber ocasiones donde tendremos que cerrar los oídos a conversaciones que puedan corromper nuestros pensamientos. Amén. Si la conversación que usted está teniendo con alguien no le edifica o no edifica la vida de otra persona, no le preste oídos, córrale de ahí. Dominio propio es cuidar lo que sale y lo que entra a nosotros. Amén. ¿Qué palabras entran y qué palabras salen de usted? Esa es responsabilidad de nosotros que permitamos. Ahí debemos saber dominarnos. Yo creo que una vez que la serpiente le habló a Eva, para la próxima vez que ya pasó Eva ya a la par del árbol, como que iba al árbol y luego como que lo vio y dijo: ay, no está tan feo, Ahora sí lo noté. ¿Por qué? Porque Satanás había corrompido su mente. Hermanos, cuando nuestra mente se corrompe, lo que antes veíamos como malo, ahora lo comenzamos a ver como bueno. Fíjese nomás. Y comenzamos a llamar bueno a lo que sabemos que es malo. Y sabemos que es malo, pero le decimos que es bueno. Eva vio el árbol, se acercó, lo codició, lo tomó, ¿verdad? Lo comió y no contenta la ingrata, se lo zambuteó a Adán también. Se lo dio a Adán, a su esposo. ¿Sabe qué, hermanos? En su entorno siempre va a encontrar personas que quieran compartir lo malo que andan haciendo, porque se sienten tan mal de lo que hacen que quieren que todos los demás también lo hagan. ¿Sabe que probablemente en su familia hay personas que han hecho cosas malas porque nunca tuvieron el dominio propio? Y esas personas no pudieron recibir esa bendición, esos beneficios de lo que es tener dominio propio. No las pudieron recibir esas bendiciones que estaban destinadas para ellos.
Pero esta mañana mi mayor deseo, y yo le pido a Dios con todo mi corazón, que lo que en su familia alguien despreció, alguien no tomó el beneficio por falta de dominio propio, que Dios se lo entregue a usted y a los hijos de sus hijos de sus hijos. Porque donde hay dominio propio hay bendición para sus hijos. Si usted cree eso, recíbalo. Mira lo que dice el verso 7. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Sus ojos se les abrieron para lo malo, a Adán y a Eva. Hermanos, cuando no dominamos nuestro yo, tendremos que ver cosas que Dios nunca quiso que viéramos. Tendremos que ver quizá un pleito familiar, quizá un juicio en la corte, quizá una demanda de divorcio, una enfermedad progresiva, una economía pobre, solo porque no tuvimos dominio propio. Dominio para decir no más. Nuestros ojos son los que dan luz o oscuridad a nuestro interior. Amén. Si mis ojos son buenos, darán luz a mi interior. Si mis ojos son malos, darán oscuridad y tinieblas. Amén. Mi cuerpo estará lleno de tinieblas. Yo no sé, querido hermano, hermana, qué es lo que usted tuvo que ver, que pasar a lo largo de su vida. Quizá abuso, quizá violaciones, golpes, traiciones, infidelidades, humillaciones, gritos. Si se pone a meditar, muchas de esas cosas que usted vivió probablemente fueron productos de cosas que se permitieron en la casa. Hay cosas que nos han pasado, hermanas, hermanos, que nunca fue la voluntad de Dios que nos pasaran. No era la voluntad de Dios, pero nos pasó porque alguien no tuvo dominio propio. Por eso nos pasaron, porque alguien no tuvo dominio propio, porque no se pudo dominar, y nos terminaron llevando entre las patas. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que el error que hoy usted comete, quizá usted no lo ve tan grave, quizá no lo vemos tan grave, pero la factura la terminarán pagando sus hijos y posiblemente los hijos de sus hijos. El dominio propio del cual usted toma control hoy estará evitando el dolor y las lágrimas de su generación el día de mañana. Amén. Hermanos, el dejar el adulterio, dejar el maltrato a su cónyuge, los vicios, dejar de dañar su cuerpo, dejar de quedarse en casa para congregarse y servir, no debería ser un sacrificio, sino un gran beneficio. ¿Por qué le hemos puesto un precio tan alto a la bendición de Dios? ¿Por qué? ¿Cómo nos cuesta hacer las cosas que nos traen bendición, hermanos? ¿Por qué le hemos puesto un precio? Hermana, ves que mire, de chiquita mi mamá, mi papá me maltrataron, me abandonaron, es que mi marido me despreció, es que me hicieron, me dijeron, me empujaron. La vida no se soluciona, hermanos, quejándonos por lo que pasó. La vida se soluciona por decidir qué es lo que yo quiero que pase mañana. Yo voy a decidir, no mi pasado. Hermanos, hoy usted llegó aquí porque así lo quiso Dios. Y si Dios quiso que usted estuviera aquí, es porque hoy hay algo que tiene que morir en usted para que Cristo fuerte se levante y gobierne su vida y la vida de su familia. ¿Cuánto necesitamos morir de rodillas ante la cruz en esta mañana? Todos necesitamos morir nuestro yo de rodillas ante los pies de la cruz de Cristo. Amén. Marcos 15:39 dice: y el centurión que está frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente era el Hijo de Dios. En el peor momento de su vida, hermanas, hermanos, Jesús demostró con dominio propio quién era él, un verdadero Hijo de Dios. ¿Dónde lo demostró? En la cruz. Hermanos, cuando usted esté juntamente crucificado, cuando yo esté juntamente crucificado con Cristo, usted le va a demostrar a todo el mundo que verdaderamente usted es un hijo, una hija de Dios. Si su familia le dirá: verdaderamente, mamá,
verdaderamente esposa, verdaderamente esposo, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Amén. Este día, hoy va a haber algo que va a morir en usted, y cuando salga de este lugar va a salir un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. ¿Quién me dice amén? Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Amén. Que sea más fuerte, porque